libro de Job, capítulo 6. Y en el nombre del Señor Jesucristo leamos versículo 8, 15. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Gracias a Dios, hermanos, hermanas, también todos los que aquí estamos congregados, reunidos en la presencia de Dios y la presencia del Señor Jesús. Tenemos razones para estar aquí congregados en el Santo Evangelio, ya que la iglesia local ha dispuesto a hacer el Señor esta sala, porque Dios es el que concede las cosas, como estamos oyendo por medio de la palabra del Señor. Y nosotros que hemos venido para juntarnos a este grupo de hermanos aquí en el Progreso, también nos quedamos considerando cómo es Dios para la iglesia. Es capaz para conceder el deseo que se forma en el corazón de sus hijos. Job está en esta parte de la Biblia que estamos viendo. Él quería entender si había una persona capaz que pudiera darle la petición de sus labios, que tuviera el medio suficiente para cumplir con el anhelo de su corazón. Esta sala no es de la noche a la mañana, pero en algunos hermanos, no en todos, en algunos hermanos de aquí del Progreso, Solitepeques, esta sala fue una petición. Hubo insistencia en las oraciones, hubo perseverancia, tal vez hubieron lágrimas, pero era una petición de no abandonarla. Dice el sabio Salomón, escribió en uno de sus proverbios: el que bate la leche sacará mantequilla. Hoy ese grupo de hermanos que tuvo esta sala en una petición constante, hoy están palpando, hoy están sintiendo que sí hay quien tiene capacidad para dar respuestas positivas a las peticiones, que sí existe alguien que tenga la capacidad para calmar el anhelo que se forma en el corazón de la iglesia. No de todos, pero sí de todos. Vamos a ver así a través de las Escrituras. Yo sé que aquí hay una mayoría de hermanos grandes de edad en el Señor que no desconocen quién es el de la capacidad para hacer esto. Fíjense que Elí era un sacerdote viejo, grande de estatura, dice la palabra del Señor, y fuerte así corporalmente. Y Elí estaba viendo cómo Ana estaba llorando porque tenía una petición. Elí era un hombre grande,
Quiere decir que el que le ha dado respuestas, el que ha usado un medio para que estos haya surgido, no es un hombre común, corriente. No, oiga como dice el Salmo 21, leamos el Salmo 21. ¿Quién me diera, dijo Job, que viniese mi petición? Yo quiero que venga mi petición, pero ¿quién tiene la capacidad para hacerme llegar esto que anhelo? Dice aquí el Salmo 21. Salmo 21, versículos 1 al 3, vamos a leer. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Miremos estos 3 versículos así literalmente, así por encima. El rey que menciona aquí el versículo 1 es David. El rey David, de quien venimos oyendo en estas reuniones especiales, que entregó esto y esto para la casa de Dios, ya usted venía oyendo. Este rey David, dice aquí en el versículo 1, se alegraba en el poder de Dios. Palpó, sintió el poder de Dios, experimentó el poder que hay en Dios, hermano. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, decía, yo era rey, yo decía, cómo me alegro en lo que tú haces, en ese poder que tienes, porque en una ocasión el Señor Jesucristo le habló a los discípulos y les dice, es difícil, dijo, que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil, dijo el Señor, que un camello pase por el ojo de una aguja. Dice que cuando los discípulos vieron esta parte, esta expresión, dijeron, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Se entristecieron. Pero el Señor Jesús les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cómo se gozaba David al considerar hay capacidad en Dios, hermanos? Que no importa la petición que surja. Esta Sara, ya decía, estuvo en una petición constante. Los hermanos, las hermanas no abandonaron su petición. Hay un grupo de hermanas que estuvieron trabajando, haciendo comida, vendiendo comida, para poder sacar y hacer sentir que el Señor puede, con su bendición, conceder la respuesta de las peticiones. ¿Cómo se goza el rey? Dice aquí, en el poder de Dios y en su salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón. Era una experiencia que había vivido David. Esta es una experiencia que está viviendo la iglesia en el Progreso Xochitepeques. Es una experiencia, hermanos, que hemos vivido cuando ha venido respuestas positivas a nuestras oraciones. Es donde sale, es donde surge la alabanza, la acción de gracias, porque hay un reconocimiento en nosotros. Si no es Dios, no hay quien lo pueda hacer. Ya le decía, es grande el hombre, pero no pudo hacer nada por Ana, por su petición. No tenía la capacidad.
En cambio dice David, porque me has salido al encuentro con bendiciones de bien. Dios es el que ha salido al encuentro con bendiciones para esta iglesia, esta sala, esta construcción, este edificio, como usted le quiera llamar. Es Dios el que ha concedido respuestas a las peticiones, a las lágrimas, a aquellos tiempos de oraciones que los hermanos tuvieron, tal vez allá donde se estaban congregando, noches tal vez de orar, de pedir, pero hay capacidad en Dios, hay capacidad en nuestro Padre para concedernos el deseo de nuestros corazones y nunca nos va a negar la petición de nuestros labios. ¿Qué hay que hacer con este ser tan bendito? Oigamos el Salmo 118. Él es el que tiene la capacidad, hermanos, para darnos lo que se forma en nosotros como un anhelo, como un propósito, un deseo ardiente en el corazón. Que es que queremos esto, pero cuesta tanto, pero en Dios hay capacidad. ¿Qué hay que hacer con este Dios? Oiga cómo dice el Salmo 118, versículo 29, dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice el Espíritu Santo que hay que alabarlo, que hay que glorificarlo, que hay que ponerlo muy en alto. Es que Él es bueno. No solo los hermanos, y hoy nos hablamos tanto de esta sala porque aquí estamos, pero hemos estado en otras reuniones especiales donde también el Señor ha dado respuestas, donde también el Señor ha concedido el deseo del corazón de aquellos. Pero en lo que llegamos a entender, allá con nosotros hay un hermano, y el hermano cuando empieza a agradecerle al Señor en sus oraciones todo lo bueno que ha hecho para con él, la manera en que lo ha guardado, lo ha protegido, lo ha socorrido, cómo lo ha bendecido. ¿Sabe cómo termina diciendo el hermano? Señor, dice, aunque te sirviéramos de día y de noche, jamás podremos pagar todo lo bueno y lo maravilloso que has hecho para nosotros. Aunque esta iglesia le sirva al Señor de día y de noche, no se puede pagar esa benignidad de Dios, eso bueno que tiene el Señor para la iglesia. ¿Cómo es que se levanta en su trono y se viene al encuentro y trae bendiciones? Viene a coronar a la iglesia con bendiciones, con bienes. Eso lo hace Dios, pero porque Él puede, porque Él tiene la capacidad. Bueno, y la tarea de nosotros es alabar. ¿Qué quiere decir esa palabra, alabar? No se limita solamente que hay que cantar. Y hay que cantar, mejor si canta usted en la mañana, a mediodía, a la tarde, a la noche. Pero también en nuestra vida hay que alabar al Señor en lo que hacemos, en la manera que nos conocimos, que siempre hay una alabanza de nosotros para aquel Dios que tiene la capacidad para darnos la bendición de nuestros labios, para hacer cumplir con nuestros anhelos. Una alabanza de que ayer vienen los hermanos cantándole al Señor y glorificando el nombre del Señor y trabajando para el Señor, desvelos de manifestación, que alabamos, que
Hoy hace la mañana, ¿qué tal que esta sala hubiera bajado con unas 4 cadenas desde arriba, buscando la ubicación donde están los donde quieren que ponga la sala donde el cadenas es el medio que usa Dios para cumplir con el anhelo de la iglesia. Lazos, no. Vamos a notar cuál es el medio, hermanos, cuál es el medio por el cual vienen las bendiciones. ¿Quién me diera, dijo Job, que Dios me otorgase lo que anhelo? Un medio donde pudiera correr aquello que necesito y venir a mí que lo necesito. ¿Cuál es el medio? Veamos Colosenses. Surge alabanza para el Señor a causa de su poder. Él puede, Él tiene la capacidad. Hemos cantado aquel himno que dice que el Señor es un raudal que nunca se seca. Es un raudal que nunca deja de fluir. Y ahí está constante. Una hermana me dijo en una ocasión, yo estoy orando a la 1 de la mañana, porque a la 1 de la mañana yo creo que son poquitas las oraciones que llegan al trono de la gracia del Señor. ¿Qué crees, mi hermano? A la 1 de la mañana son poquitos, te matan muy bien. Yo le dije a la hermana, disculpe, pero mientras que aquí en Guatemala es la 1 de la mañana, hay otros países que es la 1 de la tarde, las 6 de la tarde, las 7 de la noche. Todo el tiempo es un gran pliego de peticiones que sube al trono de la gracia, y para todos hay respuesta, hermano. Que Dios tiene la capacidad para responderle a todos. Dios usa un medio para hacer llegar esa bendición y que se calme el anhelo de aquel hombre, de aquella mujer o de aquella iglesia. ¿Cuál es el medio? Veamos Colosenses, le decía en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en el Señor Jesucristo, habitase toda plenitud. Dice que el Padre recopiló todas las bendiciones, todo, hermano, todo lo recopiló, todo lo juntó en un solo lugar. Los que entregó en el Señor Jesucristo. Jesucristo es el medio por donde aparecen estas bendiciones. Jesucristo es el medio que Dios usa para hacernos venir, para hacernos llegar las bendiciones que anhelamos. ¿Cómo es esto? La iglesia se forma en el corazón de la iglesia, una sala. Por allá hay una asamblea vecina de nosotros. Cuando los hermanos hablan de construir la sala, sale un anciano y dice: a ver, hermano, muéstrame el texto donde dice ahí hay que construir sala. Así dice el hermano, cada vez que se habla de construir la sala, a ver, muéstrame el versículo donde dice hay que hacer sala. Y no están viendo pues que ya viene el Señor, dice, ya viene el Señor, ¿para qué queremos sala? Y ahí están los pobres hermanos, pero es uno solo el que no entiende de la capacidad de Dios, no entiende la capacidad y el gran medio que tiene Dios para hacernos llegar las bendiciones. El medio es Jesucristo. Y hoy os den el primer mensaje por la mañana. ¿Cuál es lo que mueve la fe en la iglesia? Porque voy a hacer el video. Dice el Espíritu Santo que es el amor.
El amor, hermano. ¿El amor a quién? A Jesucristo. Él es el medio que Dios ha usado en todos los tiempos. Y cuanto más, veamos si quiere este versículo, veamos el Salmo 91. Dios dice que recopiló todas las bendiciones en Jesucristo. Es el medio que Él usa, pero ¿cómo alcanzar estas bendiciones para que fluya para nosotros? También nosotros, digamos, que quisiéramos tener una sala. Tal vez no así, porque una vez dijo un hermano que hoy día tiene este púlpito. Es que yo quiero un igualito, le dijo un hermano, de que está copiando. Hay que crear un diseño que sea muy propio. Se está copiando, es que así viene la fachada igualita, la queremos allá. Eso puede darnos una fachada de acuerdo a lo que somos en el lugar allá donde se piensa construir. Mire cómo dice aquí el Salmo 91, versículos 14, 15 y 16. Salmo 91, versículos 14, 15 y 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Es de la raíz, del origen de lo que sigue diciendo. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto en mí, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, por cuanto en mí ha puesto su amor. Del tamaño de nuestro amor, sí, del tamaño de nuestro amor en el Señor, vienen las bendiciones.